La casa de Amityville. Posesión demoníaca o estafa perfecta. La verdadera pesadilla no ocurre en la oscuridad. Ocurre a las 3:15 de la madrugada. Ocurre cuando te despiertas sin saber por qué y sientes un frío que no es de la noche, sino de algo que acaba de cruzar la puerta. Esa es la hora a la que Ronald DeFeo Jr. se levantó en la madrugada del 13 de noviembre de 1974. No para tomar un vaso de agua, sino para tomar un rifle y asesinar sistemáticamente a sus 6 familiares mientras dormían. El horror tiene una dirección: 112 Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Una casa holandesa, grande, con 2 ventanas que, vistas desde la calle, parecen 2 ojos juzgándote. Pero lo verdaderamente escalofriante no fue el crimen, sino lo que vino después. 13 meses de silencio. Y luego, la llegada de la familia Lutz. Una mudanza que se convirtió en el caso de posesión demoníaca más rentable y dudoso de la historia moderna. ¿Es esta la historia de una casa maldita o la estafa perfecta diseñada para vender el terror? Hoy, en No Mires Atrás, vamos a desenterrar lo que realmente ocurrió dentro de la casa de Amityville. George y Kathy Lutz compraron la casa por un precio ridículamente bajo. Era una ganga. 13 días después, huyeron sin llevarse absolutamente nada. Dejaron la comida en la mesa, la ropa en los armarios, el perro en el patio. Lo único que se llevaron fue el terror que se les había incrustado en el alma. Su versión de los hechos es una galería de horrores que redefinió el género de la casa embrujada. Ruidos ensordecedores, olores nauseabundos, puertas que se abrían solas, una sustancia negra y gelatinosa que rezumaba de las paredes y los inodoros, y las horas, la hora clave. Las 3:15 de la madrugada. George Lutz despertaba puntualmente a esa hora, atormentado, sintiendo una fuerza que lo obligaba a levantarse. Era la misma hora exacta en que Ronald DeFeo había iniciado la masacre. El pozo de la casa, sellado en el patio, parecía respirar. La historia de los Lutz se hizo viral antes de que existieran las redes sociales. Libro, película, una mina de oro. El mundo se dividió. Creyentes contra escépticos. El primer gran giro llegó con el sacerdote que supuestamente intentó bendecir la casa, el padre Pecoraro. Él afirmó haber escuchado una voz gutural gritar: ¡Sal de aquí! Pero la voz de la duda siempre es más fuerte que el grito. Si la casa era tan poderosa, si el demonio estaba allí, ¿por qué no hay ninguna prueba física? Ninguna foto clara, ningún video, solo testimonios. Y la clave es la persona que se encargó de documentar este caos: el abogado de Ronald DeFeo, William Weber. Weber fue el primero en contactar a George Lutz, y fue Weber quien dijo, bajo juramento, que él y los Lutz inventaron gran parte de la historia. ¿Puede un caso de posesión demoníaca, que aterrorizó a una generación, ser simplemente una farsa orquestada por un abogado y un matrimonio en apuros económicos? Si fue una estafa, ¿por qué los Lutz se sometieron al escrutinio del mundo durante décadas, manteniendo la mentira hasta su muerte? Ronald DeFeo, el asesino, testificó que fue forzado a cometer el crimen por voces que escuchaba en la casa. Pero su versión cambió tantas veces que fue declarada inconsistente. La policía, sin embargo, encontró un detalle inquietante. Los cuerpos de las 6 víctimas, incluidos los 2 padres y los 4 niños, fueron encontrados boca abajo en sus camas. No había señales de lucha, no había un solo rastro de sangre fuera de las habitaciones. Y los vecinos juraron no haber escuchado ni un solo disparo durante la noche. 6 personas asesinadas a tiros en una casa de madera y nadie escuchó nada. El arma tenía un gran calibre. Esto ha llevado a los criminólogos a especular sobre el uso de silenciadores o, peor aún, que las víctimas estaban drogadas o paralizadas de alguna manera. Si esto no fue obra de una sola persona, y si las víctimas no pudieron gritar, ¿quién o qué los mantuvo en silencio? El pánico de los Lutz culminó en la figura de Hans Holzer y Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales.
Los Warren realizaron una sesión en la casa. Las grabaciones de audio y las fotografías que tomaron son el núcleo de la evidencia para los creyentes. Una foto en particular se hizo famosa, la imagen de un niño demoníaco con ojos brillantes que asoma por el marco de una puerta. Es la única prueba visual directa de actividad paranormal en la casa. Pero hay un problema crucial con esa fotografía. Se tomó después de que los Lutz se fueran. Y hay quienes afirman que el niño demoníaco es, en realidad, un investigador llamado Paul Bartz, que accidentalmente se acercó a una cámara sensible a infrarrojos. La sombra de la estafa es larga. Sin embargo, hay un fenómeno que los escépticos no pueden explicar tan fácilmente: el olor. Muchos visitantes, incluidos periodistas y expertos en construcción, han reportado el mismo olor putrefacto, sulfurado, que no tiene una explicación racional. No es gas, no son aguas residuales. Es un olor que se les pega a la garganta y al recuerdo. ¿Por qué una simple mentira de bienes raíces necesitaría la adición de un olor químico que perturba a todos los que lo huelen? ¿Es el olor el último vestigio de la posesión? ¿O es un truco de la psicología humana? La casa sigue allí. La fachada es idéntica, pero las ventanas de los ojos han sido modificadas para romper el patrón. Los propietarios posteriores han intentado enterrar la historia. De hecho, uno de ellos, James Cromarty, demandó a los Lutz por fraude, diciendo que vivieron allí durante 10 años sin ver un solo fantasma. Pero Amityville no se trata de fantasmas, se trata de anomalías. Y la anomalía más grande es la historia del primer propietario de la tierra, el jefe indio Mazapecua, que supuestamente usó esa ubicación como una especie de cámara de castigo para sus enfermos mentales y su tribu. El 112 Ocean Avenue no fue solo una casa, fue construida sobre un lugar de profundo dolor y aislamiento. Si el suelo está empapado en sufrimiento humano, ¿necesitas un demonio o la energía residual del trauma? La tensión máxima en la casa de Amityville no se encuentra en las voces o los olores, sino en el cambio físico de George Lutz. Testimonios de sus propios amigos lo describen como un hombre transformado. Se volvió agresivo, paranoico, y su aspecto se deterioró rápidamente. Se pasaba horas junto a la chimenea, en la sala de estar, alimentando el fuego con una obsesión anormal. Los cambios en George eran tan dramáticos que Kathy, su esposa, llegó a temer por su vida. Una noche, George despertó a Kathy y a los niños y les gritó que tenían que irse ahora. Lo que precipitó la huida fue un evento que solo George Lutz reportó. Al mirar la chimenea que él tanto alimentaba, vio un par de ojos rojos brillantes que lo observaban desde las cenizas. Sintió una conexión, una invitación, y en lugar de rendirse a la fuerza que lo había estado manipulando desde las 3:15, George tomó a su familia. Pero no fue su voluntad la que lo salvó. Fue el miedo a convertirse en el siguiente Ronald DeFeo. George no huyó del demonio, huyó de su propio reflejo en el espejo. El reflejo de un hombre que, poco a poco, había sido absorbido por la geometría del mal que había ocurrido en esa casa. La casa no quería que se fueran. Quería que George Lutz terminara el trabajo que DeFeo había empezado. Y la última noche, justo antes de huir, mientras los niños dormían y Kathy empacaba a toda prisa, George sintió una presencia fría a sus espaldas. Se giró, y en la pared del pasillo, el papel tapiz, que él juraba haber visto antes, había tomado una forma inconfundible. La forma de una figura con capucha, alta y oscura. George cerró los ojos y se tapó los oídos, pero la figura no hizo ruido. Solo se quedó allí, esperando. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido, pero el terror no. El terror se había transferido a un solo objeto que había quedado en el pasillo. Un objeto que la familia Lutz, en su prisa, olvidó llevarse. La familia Lutz escapó. El mundo compró el terror. El libro vendió millones. La película generó una franquicia. El abogado, Weber, mantuvo su silencio. La historia se convirtió en un mito.
Pero si todo fue una estafa, ¿por qué George Lutz, ya alejado de la publicidad, mantuvo una única creencia hasta el día de su muerte? Que la casa estaba viva, que el mal no eran fantasmas, sino algo primitivo y territorial. El objeto que George dejó en el pasillo fue revelado años después, un rosario de la primera comunión de Kathy. El rosario no estaba roto, ni quemado. Estaba cubierto de manchas negras, y al tocarlo, se sentía frío como el hielo. George nunca pudo explicar por qué olvidó el rosario, el único objeto con significado religioso. Pero lo que la casa le permitió olvidar fue, quizás, lo más aterrador. Porque si la casa absorbe el sufrimiento, si se alimenta de la culpa, y si el rosario fue el único objeto que el mal decidió expulsar de sus muros, ¿qué significa eso? Que el mal de Amityville no atacaba la fe, atacaba la familia y el vínculo. Y esa misma noche de la huida, horas después de que los Lutz llegaran al refugio de la familia de Kathy, su hija pequeña, Missy, despertó a su madre en un estado de calma absoluta, sus ojos desorbitados. Missy susurró al oído de Kathy las últimas palabras que se escucharon de Amityville, la confirmación de que el mal no se quedó en la casa. El pozo ya no está vacío, ha venido con nosotros. Si esta historia te puso los nervios de punta, dale un me gusta al video. Escríbenos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Comparte este video con alguien que ama el terror. Y recuerda suscribirte a No Mires Atrás para más historias cada noche. No creerás lo que realmente esconden estas historias. Link en la descripción.